poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. A los Hebreos, capítulo 7, versículo, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Epístola a los Hebreos, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 10. Nos ponemos todos de pie para leer la palabra del Señor. Capítulo 7, versículo 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Amado Padre Celestial, te pedimos que tú nos hables en esta mañana, nos hables con claridad en nuestras vidas, Señor, y apliques todo esto que vamos a aprender hoy a nosotros, Señor, para que lo podamos poner en práctica durante la semana, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, ya en sermones anteriores hemos visto el contexto de este pasaje, ¿no? Vemos en el sermón que estudiamos en el capítulo 6, del versículo 4 en adelante, vimos cómo se dan unas exhortaciones y además de exhortaciones, unas advertencias serias a la iglesia, ¿no? Y estas advertencias tenían una doble finalidad. Por un lado, tenían la finalidad, como ya dijimos, de condenar a los apóstatas dentro del pueblo, y por otro lado, tenían el objetivo de ayudar a perseverar a los verdaderos creyentes, ¿sí?
Así que eso es lo que hacen las exhortaciones y eso es lo que hacen las advertencias. Pero después de lanzar esas advertencias muy serias, inmediatamente nos encontramos con el sermón anterior, donde se nos habla un poco de Abraham. Se nos dice que en vez de ser como aquellos que retroceden para perdición, nosotros no somos como ellos, sino que nosotros avanzamos con paciencia como Abraham. Y entonces se nos coloca el ejemplo de Abraham, ¿no? Se nos dice que a los que por fe y paciencia y perseverancia, como Abraham, los que hacen esto, heredarán las promesas, ¿no? Y se nos da, por supuesto, el ejemplo de Abraham, cómo Dios juró por sí mismo a Abraham y cumplió la promesa que le hizo a este, no haciendo un pacto Dios con Abraham. Dios no podía jurar por alguien mayor porque no hay nadie mayor que Dios, así que Dios juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré y si no cumplo lo que digo, maldito soy. Dios mismo estaba poniendo su palabra, su ser en juego como si Dios pudiera mentir, ¿sí? Y no era necesario que jurara, porque si Dios lo dice es así, pero Dios juró por sí mismo. Pero el pasaje termina en el versículo 20 y nos introduce al pasaje, a la unidad de pensamiento que vamos a estudiar en el día de hoy. Hebreos capítulo 6, versículo 20. Bueno, desde el 19 dice, la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, porque Dios mismo juró por sí mismo, ¿sí? Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. E inmediatamente el contexto, el pasaje nos comienza a explicar quién era este Melquisedec, ¿no? Pero algo bien importante que tenemos que dejar claro de entrada es que el autor está diciéndole a los lectores hebreos y nos está diciendo a nosotros hoy que además del juramento de Dios, como vimos en la predicación pasada, la esperanza es firme, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien entró por nosotros ante el templo, según el orden de Melquisedec. Entonces, la idea aquí es clara, mis hermanos. Los creyentes tienen, en líneas generales, dos grandes verdades que pueden abrazar para tener la certeza de que las promesas de Dios son seguras y firmes. En primer lugar, Dios, que es la otra parte del pacto, somos el pueblo del pacto. El pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Nosotros somos una parte del pacto, pero la otra parte del pacto es Dios. Dios, que es la otra parte del pacto, ¿sí? Y por tanto, Él es quien está en pacto con nosotros y por tanto, siendo que es Dios y ha jurado por sí mismo, su palabra es firme y segura. No estamos en pacto con otro ser humano que pueda incumplir su palabra, ¿no? Sabemos que la palabra de los hombres, por mucho que ellos quieran cumplirla, no son todopoderosos para cumplirlas y son infieles porque son pecadores. Por tanto, no estamos en pacto con otros hombres, con otros seres humanos que puedan incumplir su palabra, sino que estamos en pacto con el Dios mismo, que jura por sí mismo y que cumple su palabra. Y precisamente debido a que Dios es la otra parte del pacto con nosotros, las advertencias son severas, sí, para la tierra mala, pero la esperanza es firme para la tierra buena. Y eso es lo primero y fue lo que vimos en la predicación anterior. Pero en segundo lugar, además de eso, de que Dios es la otra parte del pacto y ha jurado por sí mismo, la esperanza es firme porque tenemos al Hijo de Dios como sumo sacerdote que intercede y ofrece sacrificios, ofrece un sacrificio eficaz por nuestros pecados. Un sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden levítico. Un sumo sacerdote divino humano y no un sumo sacerdote únicamente humano como nosotros, ¿sí? Y esto es
lo que nos introduce para comprender mucho mejor el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y este sermón se ha titulado Melquisedec y Jesucristo, porque es lo que el autor trata de hacer, y lo he dividido en dos puntos sencillos: la identidad de Melquisedec y la grandeza de Melquisedec. Entonces vamos a estudiar el primer punto, la identidad de Melquisedec. Del versículo 1 al 3 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este Melquisedec es una persona que intriga, ¿sí? Es una persona que intriga, y en el Antiguo Testamento solamente se le menciona 2 veces, como veremos en un momento. Antes de estudiar la persona de Melquisedec, sería bueno que entendiéramos la labor de los sacerdotes en el mundo antiguo y en Israel, ¿sí? Cuando estudiamos la historia de la humanidad, nos encontramos con una época muy antigua que va más o menos como desde el 6000 hasta el año 2000 antes de Cristo aproximadamente, una época bastante extensa de unos 4000 años. Y esa época los historiadores suelen llamarla como la época de los estados religiosos arcaicos. Así es como se le suele llamar a esa época, los estados religiosos arcaicos. Porque en aquel momento, cuando la humanidad dejó de ser nómada, la humanidad al principio era nómada, como dicen los historiadores, cuando la humanidad dejó de ser nómada, la humanidad comenzó a unirse o a congregarse en diferentes lugares, a reunirse en diferentes lugares, a establecerse en diferentes lugares cerca de los ríos, con el fin de ser pueblos que se dedicaran a la agricultura. Comenzaron a dedicarse a la agricultura, se dieron cuenta que estar cazando de un lugar a otro no era lo mejor, sino que lo mejor era labrar la tierra. Comenzaron a hacerse pueblos agrícolas, y en ese momento comenzaron a establecer ciudades que giraban alrededor de los templos. Es decir, construían un templo, ya nombraban una deidad, nombraban sacerdotes, y toda la ciudad se construía alrededor del templo. Es decir, que eran estados religiosos o estados templos, como algunos les dicen, ciudades templos. Un templo religioso, y alrededor se construía la ciudad. Por ejemplo, las pirámides de Egipto se supone que fueron construidas en esa época, se supone que eran templos religiosos, y alrededor tenía una civilización. Y en la Biblia tenemos la Torre de Babel. La Torre de Babel era un templo religioso, y alrededor se iban a congregar los pueblos, ¿sí? Esos templos, esos grandes templos, que todavía los arqueólogos han hallado mucha evidencia de esos templos, se les llamaban en esa época los sigurats, ¿sí? Los lugares de adoración. Y como los pueblos comenzaron a establecer estos templos, y estos sacerdotes por lo general adoraban a los dioses de la fertilidad, relacionaban a sus dioses con la agricultura, con las fuerzas de la naturaleza, los sacerdotes en esas civilizaciones se establecieron sacerdotes, y los sacerdotes eran vistos como los empleados domésticos de los dioses, ¿sí? Como las muchachas de servicio, como les llamamos hoy nosotros, de los dioses. Así eran como eran vistos los sacerdotes en esa época. Los dioses vivían en los templos, ¿sí? Los dioses vivían en los templos, y a los dioses les daba hambre, a los dioses les daba sed, como a los humanos. Entonces los sacerdotes eran sus empleados domésticos, que se encargaban de cuidar a los dioses en los templos, y de darles de comer y de darles de beber, ¿sí? Y así era como a los dioses los mantenían contentos, para que luego los dioses hicieran que la tierra fuera fructífera. Así que los sacerdotes satisfacían las necesidades materiales de los dioses. Ese era el concepto de los sacerdotes en las civilizaciones muy antiguas, y fue el concepto que se fue transmitiendo de generación a generación por la civilización egipcia, Babilonia, Siria, Persa. Eso eran
los sacerdotes. Pero en Israel, en cambio, el sacerdocio era visto de una manera muy diferente, ¿sí? Los israelitas sabían que Dios no vivía en templos hechos por manos humanas, ¿sí? Ellos sabían que Dios no vivía en templos hechos por manos humanas. Los israelitas también eran conscientes que a Dios no le daba hambre y que a Dios tampoco le daba sed, ¿sí? El concepto que ellos tenían de Dios sabía que esto no era posible. El sacerdocio en Israel era visto como una tipología que tenía dos fines. Miraba al pasado para recordar lo que el hombre había perdido, ¿sí? Lo que el hombre había perdido en el huerto de Edén, y miraba al mismo tiempo al futuro para anunciar lo que Dios haría por la humanidad. Entonces, el templo como tal, Dios se reducía y moraba en una habitación del templo, no, sino que ellos entendían que el templo recordaba el huerto de Edén. En el huerto de Edén, el hombre vivía en comunión perfecta con Dios. El huerto de Edén era como una extensión del cielo en la tierra. Y cuando el hombre es expulsado del huerto del Edén, entonces el hombre pierde la entrada a ese lugar, ¿sí? Entonces, el templo lo que hacía era tipificar lo que el hombre había perdido. Porque en ese templo había un lugar que se conoce como lugar santísimo, donde entraba un hombre una vez al año con unas vestiduras santas, todo un simbolismo edénico que recordaba el Edén, 2 querubines, uno de cada lado, un velo que decía está prohibida la entrada, y debían entrar con incienso para que no se viera nada y con un sacrificio que ofrecer. Todo eso le recordaba al pueblo lo que ellos habían perdido, ¿sí? Pero al mismo tiempo les anunciaba que algún día ese velo del templo iba a ser rasgado, los querubines iban a ser quitados de la entrada, el incienso iba a desaparecer y el hombre iba a tener entrada a la presencia de Dios como la tenía en el huerto de Edén. Por eso cuando Cristo muere, el templo, ¿no? El velo del templo se rasga en dos. Así que el templo le recordaba al Edén, pero también anunciaba que algún día ellos serían el templo. El lugar santísimo le recordaba al huerto de Edén, pero anunciaba que algún día todos tendrían entrada al lugar santísimo. Los sacerdotes recordaban al hombre que con vestiduras santas, únicamente con vestiduras santas, podía entrar a la presencia de Dios. Pero también nos anunciaban que el hombre algún día con vestiduras santas podría entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Y que algún día alguien con estas vestiduras derrumbaría ese sistema y nos daría a nosotros las vestiduras para que pudiésemos tener acceso a la presencia de Dios. Los sacerdotes en Israel intercedían por el pueblo ante Dios y elevaban sacrificios para anunciar, para recordar que ellos habían sido expulsados del Edén por su pecado, pero también para anunciar que alguien algún día alguien perfecto intercedería. Y alguien perfecto elevaría un sacrificio por el pueblo para eliminar las barreras entre Dios y la humanidad, ¿sí? El sacerdocio en Israel era muy diferente al sacerdocio del mundo antiguo. Había una diferencia abismal, ¿sí? Muy diferente el sacerdocio de Israel al sacerdocio del mundo pagano. Por eso lo primero que hace el pasaje es identificar a Melquisedec, porque un sacerdote del Dios Altísimo, en la época de Abraham, ¿en qué ciudad? ¿En qué templo? ¿Sí? ¿Era un sacerdote pagano acaso? El supo sacerdote que debía venir, que estaba anunciando la tipología del sacerdocio en Israel, que era tipificado por ese sacerdocio levítico, debía ser alguien divino y humano, alguien perfecto, alguien sin pecado. Y entonces el pasaje nos habla de Melquisedec. Vamos a la historia de donde aparece Melquisedec en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14.
versículo 17. Bueno, voy a leer desde el versículo 1 para que tengamos el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lázar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Vera, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. En el año 14 vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Kernaín, a los susitas en Ham, y a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta llegar a la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Tenemos una guerra aquí, ¿no? A pesar de que desconocemos todos esos nombres, una guerra, dos bandos se estaban enfrentando. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Lázar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Es decir, ganaron los que no eran del bando de Sodoma y Gomorra. Y tomaron también al otro, ¿no? Hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en sus casas 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Abraham fue contra todos estos reyes que habían ganado aquella batalla, y los derrotó y recuperó a su hijo, a su sobrino Lot. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, aparece una figura bastante intrigante aquí. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo el botín, ¿no? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Manre, los cuales tomarán su parte. Entonces ya tenemos el contexto de este Melquisedec, ¿no? ¿Qué nos dice el pasaje? Bueno, se nos dice que se llama Melquisedec. La palabra Melquisedec es un compuesto,
Melqui es una palabra y Sedec es otra, y literalmente significa rey de justicia. Melqui, Sedec, rey de justicia. Y dice que era rey de Salem, ¿sí? Que significa la palabra Salem, paz. Pero a la vez se nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Así que un sacerdote de Dios en la época de Abraham. Lo interesante del pasaje es que esta figura de Melquisedec era rey y era sacerdote a la vez, ¿sí? Tenía un doble oficio. Tenía un doble oficio, y los únicos dos pasajes donde se nos presenta esta figura de Melquisedec siempre hablan de él como rey y sacerdote. Uno es este pasaje que estamos leyendo, y otro es el Salmo 110:4, donde se está anunciando a Cristo y se dice el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego el versículo 7 del mismo Salmo dice que Dios le dijo, y tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se nos presenta como un personaje histórico, ¿no? Como un rey de una ciudad antigua llamada Salem. Algunos historiadores creen que Salem era el nombre que tenía la ciudad de Jerusalén antes de que se llamara Jerusalén. Antes de que se llamara Jerusalén se llamaba Salem. Supuestamente este era un personaje histórico, rey de esta ciudad de Jerusalén o Salem. De hecho los nombres son similares, ¿no? Se nos dice que él salió al encuentro de Abraham cuando éste venía de derrotar a los reyes y que recibió de Abraham los diezmos, ¿no? Entonces, por un lado, se nos presenta como un personaje histórico, pero a la vez se nos presenta como un personaje divino. Se dice que no tenía genealogía. Aquí se dice en Hebreos eso, ¿no? Sin genealogía, sin principio y sin final. Pero, ¿quién es este entonces? ¿Es un personaje histórico o un ser divino? Se nos presenta como alguien eterno porque se dice que de él se da testimonio de que vive. Y se nos dice que era mayor que Abraham y que siendo mayor que éste lo bendijo, ¿no? Así que ambas cosas, que es un personaje histórico y que es un personaje divino, es lo que causa confusión en los teólogos. Porque la figura de Melquisedec es visto por algunos comentaristas como un personaje histórico que era rey y sacerdote a la vez, como Cristo, y por tanto era como un tipo de Cristo, ¿sí? No era Cristo en sí, pero era alguien que estaba anunciando a Cristo. Pero por otro lado, otros teólogos, en vista de que se dice de que no tenía genealogía, ni madre, ni padre, ni principio de días, piensan que es un personaje divino y por tanto creen que es una preencarnación de Cristo, ¿sí? Lo que se conoce en teología como una cristofanía. Fanía es una manifestación y Cristo, es decir, una manifestación de Cristo antes de su encarnación, una preencarnación. Es decir, este Melquisedec era Cristo mismo, ¿sí? Es bien complejo tomar una posición aquí. Yo creo que era una cristofanía porque se describe como alguien sin genealogía. ¿Quién puede ser una persona que no tiene genealogía? ¿Sí? Ahora bien, sea que fuese un tipo de Cristo o una preencarnación del mismo Cristo, este era superior a Abraham. Y este era Cristo en este pasaje. Era Cristo en el pasaje bendiciendo a Abraham. Así que ya tenemos la identidad de Melquisedec, ¿no? Veamos la grandeza de Melquisedec en el segundo punto, versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que ya que hemos identificado a Melquisedec, el autor pasa a mostrar dos hechos históricos que muestran cómo Abraham reconoció la superioridad de este Melquisedec. Se nos mencionan dos hechos. Primero, que Abraham pagó los diezmos. Y segundo, que éste bendijo a Abraham. Esos dos puntos muestran que éste es superior a Abraham. Veamos el primer punto. Abraham pagó los diezmos. Abraham reconoció la superioridad de Melquisedec. Cuando Abraham vino de derrotar a aquellos reyes, reconoció que Melquisedec era superior y le dio los diezmos de todo el botín que ganó en aquella batalla, ¿sí? El resto se lo dio al rey de Sodoma, pero antes de darle todo al rey de Sodoma, diezmó a Melquisedec. Yo me imagino la intriga que tenían los lectores del Antiguo Testamento sin la luz que nos da el Nuevo Testamento sobre esta figura, ¿no? Para el autor de Hebreos, esto es muy importante. Para el judaísmo del primer siglo, la figura de Leví era de suma importancia, porque de Leví proceden los sacerdotes y los sumos sacerdotes. En la época del primer siglo, ante la ausencia de reyes, porque recordemos que no había reyes, ante la ausencia de profetas, los sacerdotes habían tomado el lugar de prominencia en Israel. Todos los israelitas de cualquier tribu debían diezmar a Leví. El reino pertenecía a Judá, los reyes salían de Judá, pero el sacerdocio pertenecía a Leví, los sacerdotes salían de Leví. Ahora bien, los israelitas daban su diezmo a Dios, por supuesto, pero eran los levitas los que lo recibían y los administraban, ¿sí? Y eso mostraba la grandeza de esta tribu de Leví. Pero una figura más grande que Leví era la figura de Abraham. Leví era grande, Judá era grande, pero ambos habían salido de Abraham. Abraham, el pasaje dice, es el patriarca. Y con esto marca la grandeza de él, ¿no? De él procede todo Israel. Y en el Nuevo Testamento, él es la figura paradigmática. Los que son de fe son hijos de Abraham. Sean como vuestro padre Abraham. Abraham es la figura preeminente ahí, por encima de... Primero está Cristo, por supuesto, pero Abraham siempre es esa figura paradigmática a imitar. En el judaísmo era igual. Abraham era la figura a imitar. El padre de la fe. Abraham es aquel patriarca que creyó, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y por tanto a él le fueron hechas todas las promesas que todos los israelitas como descendientes de este patriarca disfrutaban, ¿no? Por tanto, no había en Israel una figura más grande que Abraham, ni Moisés, ni David, ni ninguno de los profetas. Abraham era la figura más importante. Y el argumento del autor de Hebreos es que Abraham, con todo y lo grande que fue, con todo y lo grande que era el patriarca, reconoció que Melquisedec era mucho más grande que él. Abraham reconoció esto cuando diezmó a Melquisedec. Por tanto, el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levita, porque Leví salió de los lomos de Abraham. Pero Abraham diezmó a aquel que no tenía genealogía, ¿sí? Abraham no diezmó a Leví. Leví es inferior a Abraham, porque sale de sus lomos. De Leví se puede decir quién era su padre. Su padre era Abraham. Pero de Melquisedec no podemos decir nada. No tiene padre ni madre. No tiene genealogía. Así que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, Leví diezmó en Abraham a Melquisedec. Lo cual prueba la supremacía del sacerdocio de Melquisedec por encima de aquel sacerdocio que salió de los lomos de Abraham. Segundo, Melquisedec bendijo a Abraham. Lo segundo que prueba la superioridad de Melquisedec, según nuestro pasaje, es que Melquisedec bendijo a Abraham.
No, Abraham no bendijo a Melquisedec, sino que Melquisedec bendijo a Abraham. Abraham bendijo a su hijo Isaac. Isaac bendijo a su hijo Jacob. Jacob bendijo a sus 12 hijos, como leíamos en la lectura pública esta mañana, ¿no? Pero ¿quién bendijo a Abraham? ¿Quién era superior a Abraham? Solo Dios en el capítulo anterior, como estudiamos en la predicación anterior, y solo Melquisedec bendijeron a Abraham. Notemos el paralelismo entre nuestro texto y el texto anterior, ¿no? El texto que predicamos en la enseñanza anterior. En el texto anterior, ¿quién bendice a Abraham? Dios. En este texto lo bendice Melquisedec. En el texto anterior se dice que Dios juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque no había nadie mayor por quien jurar. Porque los hombres ciertamente juran por alguien mayor, pero no había nadie mayor. Pero en este texto se nos dice que Melquisedec bendice a Abraham, porque el mayor bendice al menor. En el texto anterior se dice que Dios bendijo a Abraham y este fue recipiente de las promesas, recipiente de las promesas. Y en este texto se nos dice que Melquisedec bendijo a Abraham porque este era el receptor de las promesas. Hay un paralelismo en ambos pasajes, Dios y Melquisedec. Así que los dos pasajes dicen lo mismo. La promesa para Abraham era segura. Primero porque Dios hizo pacto con él. Y segundo porque Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, le bendijo. Esto mostraba, mis hermanos, que Dios estaba con Abraham. Si Dios había jurado por sí mismo, y si Melquisedec lo bendijo cuando vino de derrotar a sus enemigos, entonces Dios estaba con Abraham. Dios era fiel a su pacto. Dios era fiel a su palabra. Por tanto, Melquisedec es superior a Abraham. Y este último, para los judíos, era superior a Abraham. Pero Melquisedec es superior a Abraham. Ahora bien, el punto de todo esto, según el autor de Hebreos, es que Cristo es sacerdote según este orden de Melquisedec. Si Melquisedec era Cristo o fue un tipo de Cristo, ¿sí? Entonces, Cristo es superior a Leví, que desciende de Abraham, ¿no? Fuese como fuese, si cristofanía o tipo, el punto es que Cristo es superior a Abraham y a Leví. Ni Abraham ni Leví bendicen a Cristo. Cristo los bendice a ellos. Cristo no es a causa de Abraham o Leví. Abraham y Leví son a causa de Cristo. Ahora, para nosotros, esto es obvio hoy, ¿no? Para nosotros esto es obvio. Pero no lo era para los lectores de esta carta en el primer siglo. Para ellos esto era, ¡bum!, están siendo iluminados. Los reyes procedían de Judá y los sacerdotes procedían de Leví. Por tanto, puede que los judíos no tuvieran ninguna duda de que Cristo era rey, porque, como todos sabemos, Cristo desciende de Judá, Cristo desciende de David, pero Cristo no desciende de Leví. Si Cristo no desciende de Leví, ¿cómo Él puede ser sumo sacerdote? Si los sacerdotes descienden de Leví. Así que los judíos tenían estas dudas sobre el llamado de Cristo como sacerdote, pero tales dudas debieron desaparecer, puesto que el autor les está argumentando que sí, Cristo no era sacerdote conforme al orden de Leví, porque no era descendiente de Leví, pero Él era sacerdote conforme a un sacerdocio superior, porque Leví pagó los diezmos en Abraham a él. Cristo era sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo fue quien bendijo a Abraham. Por tanto, Cristo es superior a Leví. Ya vimos que Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al día de reposo, y ahora se nos dice Cristo es superior a Abraham, a Leví y al sumo sacerdote. Bueno, hermano, ¿y esto con qué se come? Mis hermanos, el autor quiere que sepamos que nuestras promesas son seguras, ¿sí? Por un lado, porque Dios es la otra parte del pacto, quien ha jurado por sí mismo. Su palabra es firme y segura.
Pero por otro lado, las promesas son seguras porque Cristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros de día y de noche y que ha elevado sacrificio por el perdón de los pecados de su pueblo. Así que, mi hermano, no son tus obras las que te sostienen. Es el sacerdocio de Cristo lo que realmente te sostiene. A pesar de tus dudas, a pesar de tus pecados, a pesar de tus aflicciones, a pesar de tus problemas, llámense económicos como se llamen, la palabra del juramento de Dios y el sacerdocio de Cristo es lo que realmente te sostiene. Si realmente eres de Él, ¿no? Y ese es tu consuelo esta mañana. Hermanos, nosotros somos chismosos, ¿sí? Nosotros somos murmuradores, somos calumniadores, somos incrédulos, somos envidiosos, somos peleoneros, somos hipócritas. En resumen, somos pecadores. Pero es la obra de Dios la que nos sostiene en fe, no tu obra. Y es ahí donde debes hallar tu consuelo en esta mañana. El juramento de Dios es firme, el juramento de los hombres no. Tu juramento hacia Dios no es firme, pero el juramento de Dios hacia ti sí es firme. El sacerdocio de Cristo es perfecto. Nuestro sacerdocio no es perfecto. El de Él sí. Además, mis hermanos, Dios está con nosotros. Si Dios lo prometió, como Abraham, y si Cristo es nuestro sumo sacerdote, entonces Dios está con nosotros en cuanto emprendamos y hagamos. Hermanos, ya sea que salgamos a derrotar a los reyes impíos, como lo hizo Abraham, o que recibamos persecución de los incrédulos, Dios está con nosotros. Ya sea que tengamos enfermedades o que pasemos por crisis económicas, hermanos, Dios está contigo. Ya sea que nos calumnien o que nos menosprecien, Dios está con nosotros. Y eso es lo único que importa. La fidelidad de Dios está con nosotros porque el juramento de Dios es seguro y porque Cristo es nuestro intercesor. Así como Dios estuvo con Abraham, Dios está contigo hoy. Dios está con nosotros hoy. No importa si pasan 100 años para que se cumplan las promesas, como con el nacimiento de Isaac. No importa el tiempo que pase, donde parezca que Dios está ausente o en silencio. Dios está contigo, hermano, si haces parte de su pueblo. Por otra parte, Cristo es un sacerdote para bendecir a su pueblo. Melquisedec era un sacerdote que estaba bendiciendo a Abraham. No es un sacerdocio para castigo o para juzgar, es un sacerdocio para bendición. Por supuesto, Cristo como juez juzgará eternamente a los malos. Sí, no estoy negando que Cristo sea el juez de la humanidad. Pero como sacerdote, que es lo que nos toca esta mañana, Él intercede por su pueblo para bienestar y bendición del pueblo. Melquisedec salió a bendecir a Abraham, así como Cristo nos bendice a nosotros hoy. Nosotros solemos pensar en Dios o en Cristo como un Dios que está esperando que cometamos cualquier error para enviarnos un castigo enseguida, ¿no? Un rayo del cielo. Y eso es porque nosotros solemos pensar de Dios como pensamos de los humanos. Creemos que Dios es humano y Dios no es humano. Proyectamos en Dios a los pecadores humanos. Eso es lo que hacemos. Así como muchos de nuestros padres o pastores que han sido cruel con nosotros, así solemos ver a Dios. Conocí a una persona que esperaba un castigo de Dios por cualquier pecado que cometiera, ¿sí? Y eso es porque creía que Dios era como su papá, que siempre lo castigaba por cualquier error que cometiera, ¿no? Proyectaba en Dios a su papá. Y esa es una de las razones, como les comentaba a los muchachos el miércoles, esa es una de las razones por la cual nuestras naciones latinoamericanas son marianas. Prefieren a un Dios madre que a un Dios padre, porque nuestros padres son malos, ¿sí? Pero Dios no es como nuestros padres.
Dios tampoco es como nuestros pastores, que a veces se olvidan de nosotros y no tienen cuidado de nosotros y esperamos su llamada y no la hacen. Dios no es como nuestros pastores malos, ¿sí? Y algunas personas se apartan de Dios por los pecados de los pastores como si Dios fuese como sus pastores, ¿sí? Dios no es como nosotros, hermanos. Cristo como sumo sacerdote no es como nuestros padres, no es como nuestros pastores. Su sacerdocio es perfecto y su intercesión por nosotras es perfecta. Su paternidad es perfecta. Él es Padre, sí, pero un Padre que está en los cielos. Ahora bien, el desconocimiento de esta doctrina del sacerdocio de Cristo, el desconocer la eficacia del sacerdocio de Cristo, nos lleva a actuar como Adán, como nuestro padre Adán cuando pecamos. Queremos ocultar nuestro pecado, ¿no? Como lo hizo Adán. Cuando pecó, quiso esconderse de Dios. Queremos hacer eso en vez de confesar nuestro pecado. Queremos culpar a otro de nuestros pecados, como lo hizo Adán, culpando a su mujer e incluso culpando a Dios, la mujer que tú me diste, en vez de asumir nuestra responsabilidad. Queremos justificar nuestro pecado, como lo hizo Abraham poniéndose hojas de higuera en su cuerpo, en vez de huir a aquel que nos justifica. Estas actitudes son frecuentes en nosotros porque no abrazamos totalmente el sacerdocio perfecto de Cristo por nosotros. Hermanos, no es necesario ocultar nuestros pecados porque Cristo nos limpia de ellos. No es necesario culpar a otro por nuestros pecados porque Cristo asumió esa responsabilidad. No es necesario buscar la justificación propia de nuestros pecados porque Cristo elevó un sacrificio por ellos. Y quiero hacer un último comentario aquí para terminar. Una de las actitudes comunes de autojustificar nuestros pecados es la de obrar, ¿no? Es lo que hacen comúnmente los hombres pecadores. De ahí muchas de las obras de misericordia y de las obras de buenas que hace la humanidad se deben a tratar de tapar su conciencia, ¿no? Si cometemos un mal, entonces hacemos una obra de misericordia para tapar ese error. Si hablamos mal de alguien, entonces hablamos luego bien de otro para enmendar. Pecamos y empatamos, ¿no? Ahora bien, una actitud muy frecuente en nuestros días es la de quitar o la de eliminar la culpa al pecado. Justificamos nuestro pecado eliminando la culpa. ¿Cómo? Hermanos, si tenemos culpa porque no diezmamos, entonces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que el diezmo no está vigente. Si tenemos culpa por no congregarnos, entonces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que el no congregarse o el congregarse virtualmente debe ser bíblico, debe estar justificado. Si somos mujeriegos, y esto lo he visto ya muy común en las redes sociales, entonces nos engañamos a nosotros mismos, creemos que la poligamia es bíblica. Si no guardamos el día de reposo, entonces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que tal mandamiento era únicamente para el Antiguo Testamento, que hoy no está presente. Tratamos de justificar nuestros pecados con las Escrituras. Eso fue lo que hizo Adán en el huerto de Edén. Somos tentados a creer en lo que nos conviene para callar nuestra conciencia y eliminar la culpa, ¿sí? Por eso no es tan cierto que la religión sea el opio del pueblo, como decía el filósofo Marx. Más bien el ateísmo es el opio de los impíos, porque si eliminan a Dios, eliminan todo cargo de conciencia, eliminan toda culpa. Y ese es el espíritu posmodernista, mis hermanos, el mismo espíritu que a veces tenemos nosotros en la iglesia. Para quitar la culpa del aborto, lo legalizamos. Para quitar la culpa de la homosexualidad, decimos que es natural. Para quitar la culpa del suicidio, le llamamos eutanasia. Si nos sentimos culpables por no ser responsables para tener hijos,
Entonces concluimos que lo mejor es tener un perro. Hace días salió, no sé si lo vieron en redes sociales, fue un revuelo. Hace días salió una campaña desde la alcaldía de Medellín, ¿no? Una campaña que promovía la masturbación. La campaña decía que si te masturbas, tienes una salud mental adecuada. Si estás amargado o te estás irritando, mastúrbate. Porque eso es algo que ayuda a la salud mental. Los paisas aplaudieron esa medida. Aquí lo publicó el Universal y los cartageneros también la aplaudieron. El espíritu es el mismo, mis hermanos. Para no sentirnos culpables por la masturbación, la normalizamos. Es salud mental. Es bueno para la salud mental. Eso, mis hermanos, es la autojustificación del pecador llevada al extremo. Ellos creen que si eliminan la culpa del pecado, diciendo que no es pecado el pecado, entonces así expían, ¿sí? Redimen el pecado. Sin embargo, nosotros hacemos lo mismo en la iglesia, con todos los ejemplos que le di, ¿no? Pero nosotros no tenemos que usar estos mecanismos de autojustificación. No debemos cubrir nuestros pecados con otras obras, ni debemos eliminar la culpa de nuestro pecado creyendo que X cosas no es pecado. Nuestro camino debe ser el de huir a aquel perfecto sumo sacerdote que intercede eficazmente por nosotros y que nos limpia de todo pecado. No ocultes tu pecado, confiésaselo a Dios, si Él ya pagó por él. No trates de orar, huye al que oró por ti, ¿sí? No culpes a otro, ya Cristo asumió esa culpa como nuestro sacerdote y nuestro sacrificio. Nuestro camino debe ser el de huir a aquel perfecto sumo sacerdote, mis hermanos, que elevó un sacrificio perfecto por el pecado nuestro para el bienestar de nosotros. No actúes como Adán, más bien refúgiate, mi hermano, en el perfecto sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Amén. Amén. Terminamos orando, mis hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Aplícala a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.